Todos en Peterson Automotive se rieron cuando Maya Rodríguez, de 14 años, con el overol extra grande de su padre y una mochila desgastada, pidió ver el motor que había dejado perplejos a sus mejores ingenieros durante 3 semanas. El arrogante director ejecutivo de la compañía, Richard Peterson, vio a la hija del mecánico cerca del prototipo de $20 millones y decidió convertirla en su entretenimiento vespertino. La retó a arreglar lo que sus graduados del MIT ni siquiera podían diagnosticar. Esperaban que las cámaras capturaran su humillación. Pero en el momento en que las manos callosas de Maya tocaron el motor, todos se dieron cuenta de que estaban a punto de presenciar algo que lo cambiaría todo. Lo que revelara sobre su familia destruiría el imperio de Peterson y expondría una conspiración de décadas de antigüedad que llegó a las más altas esferas de la industria automotriz. Maya había acudido a Peterson Automotive ese martes por la tarde por una simple razón: llevarle a su padre el almuerzo olvidado. Carlos Rodríguez había trabajado como jefe de mecánicos en las instalaciones durante 18 años, llegando antes del amanecer y quedándose hasta después del atardecer para mantener la flota de vehículos de prueba y prototipos de la compañía. Maya a menudo la visitaba después de la escuela en silencio, observando a los técnicos e ingenieros mientras trabajaban en proyectos que representaban millones de dólares en investigación y desarrollo. Vestía el mismo atuendo cada vez: el viejo overol azul marino de su padre, remangado hasta las mangas y los tobillos, botas con punta de acero 2 tallas más grandes y una mochila descolorida que había pertenecido a su hermano mayor antes de irse a la universidad. Su cabello oscuro solía estar recogido en una práctica coleta y sus manos mostraban las manchas reveladoras de alguien que pasaba tiempo cerca de motores y maquinaria. La mayoría de los empleados apenas notaban su presencia, desestimándola como una simple hija de obrero que no encajaba en su entorno de alta tecnología. La sede de Peterson Automotive representaba todo lo que la familia de Maya nunca podría permitirse. Las oficinas ejecutivas tenían ventanas de piso a techo, suelos de mármol importado y salas de conferencias equipadas con pantallas holográficas y sistemas informáticos avanzados. Los empleados vestían trajes caros y llevaban las tabletas y teléfonos inteligentes más modernos. Hablaban de proyectos que valían más dinero del que el vecindario de Maya había visto en una década. El contraste entre su apariencia modesta y el lujo corporativo no podría haber sido más austera. Se movía por las instalaciones como un fantasma. Su ropa desgastada y su comportamiento silencioso la hacían prácticamente invisible para los ejecutivos e ingenieros que dominaban el espacio. Sin embargo, Maya observaba todo con una inteligencia aguda. Sus ojos oscuros captaban detalles técnicos que la mayoría de los visitantes nunca notarían ni entenderían. El motor, que se había convertido en la pesadilla de Peterson Automotive, se encontraba en el centro de la nave principal de investigación, rodeado de equipos de diagnóstico que valían más que las casas de la mayoría. Durante 3 semanas, los ingenieros más talentosos de la compañía se esforzaron por comprender por qué el revolucionario prototipo híbrido se negaba a arrancar a pesar de haber superado todas las pruebas individuales del sistema. El motor representaba 5 años de desarrollo y una inversión de $200 millones, diseñados para revolucionar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones, más allá de cualquier cosa disponible actualmente. El propio Richard Peterson había invertido su reputación personal en el proyecto, prometiendo a los inversores de los medios de comunicación que esta tecnología establecería a Peterson Automotive como líder de la industria para la próxima generación. El fracaso en resolver este problema aparentemente simple le había costado a la compañía millones de dólares en retrasos y amenazaba con descarrilar la oferta pública cuidadosamente planificada de Peterson. Peterson encarnaba todo lo que la gente adora odiar de los ejecutivos corporativos. A sus 52 años, vestía trajes italianos hechos a mano que costaban más de lo que el padre de Maya ganó en 2 meses. Y su reloj de platino brillaba bajo las brillantes luces de las instalaciones. Había heredado Peterson Automotive de su padre, pero recordaba constantemente a los empleados que había expandido la empresa más allá de la limitada visión del anciano. Peterson se enorgullecía de contratar solo a graduados de universidades prestigiosas,
mencionando a menudo a sus reclutas del MIT y Stanford durante las reuniones de la junta directiva y las llamadas a inversores. Consideraba a los obreros de la empresa como necesarios pero reemplazables, rara vez se aprendía sus nombres y nunca reconocía sus contribuciones al éxito de la empresa. Las paredes de su oficina exhibían fotografías suyas con políticos, celebridades y otros ejecutivos, junto con premios que destacaban sus logros empresariales en lugar de cualquier experiencia técnica. Esa tarde, Peterson estaba realizando una visita improvisada para posibles inversores, hombres y mujeres cuyo respaldo financiero podría asegurar los futuros planes de expansión de la empresa. Había planeado mostrarles el revolucionario motor en funcionamiento, demostrando la tecnología que justificaría sus importantes inversiones. En cambio, se encontró explicando por qué. Su costoso equipo de expertos no pudo resolver lo que debería haber sido un problema técnico rutinario. Los inversores escucharon cortésmente, pero Peterson pudo ver que su confianza flaqueaba. Con cada minuto que pasaba, necesitaba un gesto dramático para restaurar la fe en su liderazgo y sus capacidades técnicas. Cuando vio a Maya de pie cerca del compartimento del motor, estudiando en silencio las pantallas de diagnóstico con evidente interés, la inspiración lo invadió con una claridad cruel. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Peterson anunció en voz alta. Su voz se oyó por toda la zona de investigación, y atrayendo la atención de ingenieros, técnicos e inversores por igual, parecía que Carlos había olvidado recoger a su hija otra vez. Cariño, esto no es un parque infantil. Estas máquinas valen más dinero del que tu familia verá en toda su vida. Los inversores rieron entre dientes, nerviosos. Inseguros de si el comentario de Peterson pretendía ser gracioso o simplemente desdeñoso, Maya giró lentamente sus ojos oscuros, encontrando la mirada de Peterson sin inmutarse ni mostrar vergüenza. Se mantuvo firme a pesar de estar rodeada de adultos que claramente la veían como una intrusión indeseada en su entorno profesional. Señor, respondió Maya, le traje el almuerzo a mi papá. Ki, respondió con voz firme a pesar de la atención centrada en ella. Pero no pude evitar notar el problema de su motor. Las lecturas de diagnóstico sugieren un problema de sincronización que no se detectaría en las pruebas individuales del sistema. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento, sorprendiendo a todos los que habían asumido que era solo otra adolescente distraída. La expresión de Peterson pasó de la diversión a la irritación. Se dio cuenta de que este niño había estado estudiando los datos técnicos más confidenciales de su empresa. Los ingenieros intercambiaron miradas. Algunos parecían avergonzados de que un chico de 14 años hubiera identificado algo que podrían haber pasado por alto. Peterson vio la oportunidad de reafirmar su autoridad mientras entretenía a sus inversores con un espectáculo divertido. ¿De verdad? ¿Así que la hija del mecánico cree que puede resolver lo que mis graduados del MIT no pueden resolver? Esto debería ser entretenido. Señaló el motor con un gesto exagerado, con la voz llena de condescendencia. Dime que, niña, si eres tan inteligente, ¿por qué no nos muestras cómo se hace? Te doy exactamente 30 minutos para arreglar lo que mi equipo no pudo resolver en 3 semanas. Cuando fracases, quizá aprendas a respetar a tus superiores. Los inversores se removieron incómodos, reconociendo la crueldad del desafío de Peterson, pero reacios a intervenir en sus dominios. Maya miró alrededor del área de investigación, observando los rostros de los ingenieros que habían lidiado con este problema durante semanas, los técnicos que conocían la reputación de su padre y los inversores que esperaban presenciar su humillación. Varios empleados habían sacado sus teléfonos para grabar lo que supusieron que sería un momento embarazoso para la presuntuosa adolescente. El padre de Maya apareció al final de la multitud, con el rostro preocupado y enfadado por el trato que Peterson le daba a su hija. Maya lo miró y asintió levemente, un gesto que de alguna manera transmitía confianza en lugar de resignación. Luego, se volvió hacia Peterson con una calma que parecía inapropiada para alguien a punto de intentar una tarea imposible frente a testigos hostiles. 30 minutos deberían ser suficientes,
dijo Maya, simplemente dejando su mochila y abriéndola, revelando una colección de herramientas que sorprendió a todos. Al observar, la mochila contenía instrumentos de precisión, dispositivos de diagnóstico y materiales de referencia que pertenecían a un laboratorio de ingeniería avanzada. En lugar de la mochila de una adolescente, ella misma modificó algunas de las herramientas, adaptándolas para fines específicos que reflejaban un profundo conocimiento de los sistemas automotrices y la integración electrónica. Maya se puso un par de guantes de trabajo desgastados y se acercó al motor con la confianza de quien ha pasado incontables horas estudiando problemas similares. El área de investigación quedó en silencio mientras Maya comenzaba su enfoque sistemático del proceso de diagnóstico. Ignoró las costosas pantallas de computadora que habían confundido al equipo de ingeniería. En su lugar, utilizó sus propios dispositivos portátiles para probar conexiones individuales y medir patrones eléctricos. Sus movimientos eran precisos y económicos. Cada acción cumplía un propósito específico en su estrategia general. Maya trabajó con la intensidad concentrada de quien entendía exactamente lo que buscaba, tomando notas ocasionalmente en un pequeño cuaderno que sacaba de su bolsillo trasero. Los ingenieros que observaban comenzaron a darse cuenta de que su enfoque difería fundamentalmente de su propia metodología, centrándose en los patrones de integración en lugar del rendimiento de los componentes individuales. En 10 minutos, Maya había identificado la causa raíz del problema de sincronización, un conflicto de software entre el sistema de gestión del motor y el controlador de la batería híbrida que solo se manifestaba cuando ambos sistemas intentaban. Para inicializar simultáneamente, el conflicto creó un bucle temporal que impidió una secuencia de inicio adecuada, pero los sistemas individuales se probaron perfectamente cuando estaban aislados. La solución de Maya requirió un simple ajuste de firmware que los ingenieros originales habían pasado por alto porque se habían centrado en el diagnóstico de hardware en lugar del de software. Tras la reintegración, conectó su portátil al puerto de diagnóstico del motor y comenzó a cargar el código corregido. Moviéndose con destreza por el teclado, el motor cobró vida con un suave y silencioso zumbido que llenó la sala de investigación con el sonido del éxito. Maya retrocedió mientras las pantallas de diagnóstico mostraban luces verdes en todos los sistemas, confirmando que el prototipo híbrido finalmente funcionaba dentro de los parámetros diseñados. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave sonido del motor funcionando a la perfección. Los ingenieros miraban sus pantallas de diagnóstico con incredulidad, incapaces de comprender cómo un joven de 14 años había resuelto en minutos lo que los había dejado perplejos durante semanas. El rostro de Peterson recorrió expresiones de asombro, ira y confusión desesperada mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder frente a sus inversores. «Eso es imposible», balbuceó Peterson. Su compostura, cuidadosamente mantenida, se quebró bajo la presión de la humillación pública. Debía tener información privilegiada. Alguien le debió haber dicho la solución de antemano. No hay forma de que. El niño podía entender lo que mis ingenieros no podían resolver, pero mientras hablaba, Peterson lo sabía. Su explicación sonaba desesperada e inverosímil. Maya había trabajado sistemática y confiadamente, demostrando conocimientos técnicos infalibles o memorizados. Los inversores observaban su colapso con creciente preocupación, reconociendo que su potencial socio comercial luchaba por mantener su credibilidad profesional. La solución era bastante sencilla una vez que se comprendía la arquitectura de integración. Maya explicó pacientemente, manteniendo la voz tranquila a pesar de las acusaciones de Peterson. Los programadores originales usaban diferentes protocolos de sincronización para los sistemas de gestión del motor y de batería. Cuando ambos sistemas intentaron inicializarse simultáneamente, crearon un bucle recursivo que impidió que se completara el arranque. Simplemente sincronicé las secuencias de sincronización para que pudieran funcionar correctamente juntos. Su explicación fue clara, técnicamente precisa y presentada con la confianza de alguien que comprendía a fondo los principios subyacentes. Uno de los ingenieros superiores de Peterson, un hombre llamado David Kim,
quien dirigió el diagnóstico durante 3 semanas, se presentó con evidente curiosidad, donde aprendió sobre la arquitectura de integración híbrida, que es ingeniería automotriz de posgrado y la mayoría de los programas universitarios. No cubrimos los protocolos específicos que usamos en nuestros sistemas propietarios. Su pregunta no era acusatoria, como la de Peterson, sino genuinamente interesada en comprender cómo Maya había adquirido un conocimiento tan especializado. Otros ingenieros asintieron, reconociendo que su solución demostraba una experiencia que normalmente requería años de educación superior y experiencia práctica. Maya miró a su padre, quien se había acercado al grupo que rodeaba el motor. Carlos Rodríguez parecía orgulloso, pero también preocupado, como si supiera que la demostración de experiencia técnica de su hija le haría preguntas que no estaba preparado para responder. Maya respiró hondo antes de responder, comprendiendo que sus siguientes palabras lo cambiarían todo para ella. Mi abuelo me enseñó. Dijo simplemente, trabajaba aquí cuando la empresa estaba empezando. Me enseñó sobre motores y electrónica antes de morir, y he estado estudiando sistemas automotrices desde entonces. La mención del abuelo de Maya causó un revuelo inmediato entre los empleados mayores. Varios de ellos intercambiaron miradas significativas que no pasaron desapercibidas para los inversores ni los ingenieros más jóvenes. Carlos Rodríguez nunca había mencionado a su suegro. Conexión con Peterson Automotive y Mia nunca había revelado esta historia familiar. Durante sus visitas anteriores a las instalaciones, la expresión de Peterson pasó de la ira a la sospecha mientras intentaba recordar si algún ex empleado poseía la experiencia que Maya acababa de demostrar. El área de investigación bullía con conversaciones susurradas mientras la gente intentaba comprender las implicaciones de esta revelación. ¿Cómo se llamaba tu abuelo?, preguntó Margaret Chen. Chen, actual jefa de investigación y desarrollo de Peterson Automotive, había trabajado en la empresa durante 15 años y conocía la trayectoria de los empleados más importantes y sus contribuciones a diversos proyectos. Su pregunta tenía peso, ya que podría verificar cualquier afirmación sobre los antiguos empleados y sus capacidades técnicas. Maya dudó un momento, mirando de nuevo a su padre, quien asintió levemente, con ánimo o resignación. Eduardo Santos, respondió Maya, y el efecto de ese nombre en los empleados de mayor edad fue inmediato y dramático. El rostro de Margaret Chen palideció y retrocedió un paso involuntariamente. Dos de los técnicos superiores que habían trabajado en la empresa durante más de 20 años comenzaron a susurrar con urgencia. El uno al otro David. Kim parecía confundida, reconociendo claramente el nombre, pero incapaz de ubicar su significado en la historia de la compañía. La expresión de Peterson cambió por varias emociones antes de decidirse por algo que se parecía notablemente al miedo. Eso es imposible, dijo Peterson, pero su voz carecía de la autoridad segura que transmitía minutos antes. Eduardo Santos murió en 1998. Peterson dejó de hablar abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de revelar información que prefería mantener en privado. Los inversores observaban este intercambio con creciente interés, sintiendo que presenciaban algo más significativo que una simple demostración técnica. Margaret Chen miró a Peterson con una expresión que sugería que sabía exactamente lo que había estado a punto de decir. «Señor Peterson». Maya preguntó. Su voz, aún tranquila, pero con un tono desafiante que no existía antes. ¿Qué representaba mi abuelo para esta empresa? Según las patentes que encontré y las notas de investigación que dejó, Eduardo Santos desarrolló la mayor parte de la tecnología de integración híbrida que Peterson Automotive ha utilizado durante los últimos 20 años, la misma tecnología que hizo funcionar este motor. Las palabras de Maya impactaron en el área de investigación como una bomba, provocando una explosión de murmullos de asombro y conversaciones urgentes entre empleados e inversores. Margaret Chen encontró su voz primero. Su compostura profesional se quebró bajo el peso de un conocimiento enterrado durante mucho tiempo. Eduardo Santos fue el ingeniero automotriz más brillante que esta empresa haya empleado. Desarrolló los algoritmos fundamentales para la integración de vehículos híbridos,
Creó la arquitectura de software que aún utilizamos de forma modificada y diseñó los protocolos de prueba que se convirtieron en estándar de la industria. Pero murió en un accidente automovilístico en 1998, pocos meses antes de que su investigación fuera patentada y publicada. Las palabras de Chen tenían el peso de alguien que conoció personalmente y trabajó con el abuelo de Maya. Y su evidente angustia sugería que había más en la historia que lo que ella estaba revelando. Lo que Margaret no te está contando, dijo una voz cerca de la entrada de la zona de investigación. Eduardo Santos no murió en ningún accidente. Todos se giraron para ver a Carlos Rodríguez dando un paso al frente. Su habitual actitud tranquila fue reemplazada por una más firme y decidida. Mi suegro fue asesinado porque descubrió que alguien planeaba robar su investigación y atribuirse el mérito de sus innovaciones. Tenía pruebas de que ciertos ejecutivos se preparaban para patentar su trabajo bajo sus propios nombres y excluirlo de los beneficios financieros de sus descubrimientos. Carlos nunca había hablado de su historia familiar en Peterson Automotive, pero ahora su ira y dolor eran visibles para todos en la sala. El rostro de Peterson se sonrojó al comprender el rumbo que estaba tomando esta conversación. Carlos, no sabes de lo que hablas. La muerte de Eduardo fue un trágico accidente y esta empresa siempre ha honrado sus contribuciones a nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo. Pero la negación de Peterson sonó hueca, especialmente cuando varios de los empleados más antiguos comenzaron a negar con la cabeza en desacuerdo. Los inversores observaron con fascinación el desarrollo de este drama, conscientes de que estaban presenciando la exposición de un encubrimiento corporativo que podría tener graves consecuencias legales y financieras. Maya metió la mano en su mochila y sacó una gruesa carpeta llena de documentos, fotografías y dibujos técnicos. De hecho, señor Peterson, sé exactamente qué le pasó a mi abuelo. Mantenía registros detallados de su trabajo, incluyendo copias de todas sus notas de investigación, correspondencia con ejecutivos de la empresa y pruebas de las solicitudes de patente presentadas tras su muerte. Maya abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos a los ingenieros, inversores y a su padre. Estas patentes, presentadas 6 meses después de la muerte de mi abuelo, contienen sus algoritmos exactos, sus innovaciones técnicas específicas e incluso sus notas y comentarios personales. Sin embargo, su nombre no aparece en ninguna parte de los documentos oficiales de patentes. La sala de investigación se sumió en el caos mientras la gente examinaba los documentos. Maya había proporcionado a los ingenieros algoritmos reconocidos que habían estado usando durante años, viéndolos ahora identificados como obra original de Eduardo Santos, en lugar de innovaciones desarrolladas por la empresa. Margaret Chen observó las notas de investigación escritas con la distintiva caligrafía de Eduardo, notas que recordaba haber visto. Durante sus primeros años en la empresa, los inversores se reunieron para calcular rápidamente las posibles implicaciones legales y financieras de lo que parecía ser un robo sistemático de propiedad intelectual que abarcaba más de 2 décadas. David Kim levantó uno de los documentos. Con la voz temblorosa de ira e incredulidad, dijo, «Este es el protocolo de sincronización híbrido que hemos usado como base para cada proyecto importante desde que empecé a trabajar aquí. Siempre me pregunté por qué la documentación original era tan escasa y estaba tan mal organizada. Ahora lo entiendo, porque no fue desarrollada originalmente por Peterson Automotive». Los demás ingenieros asintieron, reconociendo sus propios proyectos e innovaciones en las notas de investigación originales de Eduardo. El alcance de la propiedad intelectual. El EFT se estaba haciendo evidente y las implicaciones eran asombrosas. Los intentos de Peterson por recuperar el control de la situación se volvían cada vez más desesperados, incluso si Eduardo Santos contribuyó a nuestra investigación inicial, afirmando que el trabajo se realizaba como empleado de la empresa. Peterson Automotive poseía los derechos de cualquier innovación desarrollada por nuestro personal durante su empleo. Esta es una práctica habitual en la industria y es perfectamente legal. Sin embargo, la explicación de Peterson no abordó la evidencia de que Eduardo había sido excluido de las solicitudes de patente y se le había negado el crédito por sus innovaciones.
Además, Carlos Rodríguez negaba con la cabeza, indicando que la versión de Peterson no coincidía con el registro histórico. Mi suegro no era empleado de Peterson Automotive cuando desarrolló la mayor parte de esta tecnología, reveló Gatalos. Su voz se hacía más fuerte a medida que continuaba con la historia de su familia. Era un consultor independiente contratado para resolver problemas técnicos específicos. Su contrato establecía explícitamente que conservaría la propiedad de cualquier innovación original, y Peterson Automotive recibiría derechos de licencia para aplicaciones comerciales. Sin embargo, tras su fallecimiento, la empresa reclamó la propiedad de su trabajo y se negó a cumplir el acuerdo original. Carlos sacó documentos adicionales de la carpeta de Mía, que mostraban contratos laborales y correspondencia que respaldaban sus afirmaciones sobre la relación legal de Eduardo con la empresa. Los inversores ahora tomaban notas y hacían llamadas telefónicas, reconociendo claramente que estaban presenciando la exposición de un importante escándalo corporativo. Una de ellas, una mujer llamada Sara Michei, que representaba a un importante fondo de pensiones, se dirigió directamente a Peterson. Richard, si estas acusaciones son ciertas, Peterson Automotive podría enfrentar una responsabilidad legal masiva por violación de patentes, robo de propiedad intelectual y fraude. Nuestro fondo no puede invertir en una empresa con este tipo de exposición legal, especialmente cuando las afirmaciones parecen estar respaldadas por documentación sustancial. Otros inversores asintieron, entendiendo que las posibles consecuencias financieras podrían destruir el valor de la empresa y la rentabilidad de sus inversiones. El mundo de Peterson se derrumbaba a su alrededor, pero hizo un último intento por desacreditar las afirmaciones de Maya y su familia. Todo esto es un disparate inventado por una familia de empleados descontentos. Carlos lleva años resentido por la muerte de su padre y su abogado, y ahora está usando a su hija para difundir mentiras y teorías conspirativas. Estos documentos podrían ser. Las falsificaciones y todo este asunto podrían ser un elaborado intento de extorsionar a Peterson Automotive. La acusación de Peterson fue desesperada y cruel, pero reveló su disposición a atacar a una familia en duelo en lugar de reconocer las irregularidades de su empresa. La respuesta de Maya fue rápida y devastadora. Señor Peterson, todo lo que le he mostrado hoy se puede verificar mediante registros públicos, bases de datos de patentes y análisis técnicos independientes. Pero si desea más pruebas, le sugiero que consulte los archivos de su propia empresa de 1997 y 1998. Encontrará las propuestas de investigación originales de mi abuelo, su correspondencia con su padre sobre solicitudes de patentes y las notas de las reuniones sobre su contrato de consultoría. Ya he proporcionado copias de todo este material a los investigadores federales, muy interesados en el robo sistemático de propiedad intelectual por parte de grandes corporaciones. La mención de los investigadores federales causó una conmoción en la sala de investigación. El rostro de Peterson palideció al darse cuenta de que la familia de Mía ya había presentado sus pruebas a las autoridades policiales. Los inversores comenzaron de inmediato, discutiendo estrategias de salida y medidas de control de daños, al comprender que Peterson Automotive estaba bajo investigación federal por graves infracciones penales. Margaret Chen y otros empleados de alto rango comenzaron a calcular su propia exposición legal, preguntándose si podrían ser considerados responsables del uso de propiedad intelectual robada en su trabajo de investigación y desarrollo, a las pocas horas de la revelación de Maya. Los videos de la confrontación se habían difundido en las redes sociales. Millones de personas, fascinadas por la historia de un genio adolescente que exponía la corrupción corporativa, vieron los videos. El hashtag que acompañaba a los videos se convirtió en uno de los temas más populares, con personas compartiendo sus propias historias de injusticia corporativa y celebrando la valentía de Maya al enfrentarse a poderosos ejecutivos. Los medios de comunicación recogieron la noticia y enviaron reporteros de investigación para investigar a fondo las prácticas comerciales de Peterson Automotive y las circunstancias que rodearon la muerte de Eduardo Santos. El precio de las acciones de la compañía se desplomó,
ya que los inversores huyeron y varios clientes importantes cancelaron contratos a la espera del resultado de la investigación federal. Agentes federales llegaron a la sede de Peterson Automotive a la mañana siguiente, armados con órdenes de registro y citaciones para obtener documentos relacionados. Para la obra y la muerte de Eduardo Santos, se incautaron archivos de computadoras y materiales de investigación mientras entrevistaban a empleados. El propio Peterson fue interrogado durante varias horas sobre su conocimiento de las prácticas de propiedad intelectual de la empresa. Aunque sus abogados le aconsejaron no revelar detalles específicos del caso, la investigación se amplió para incluir a otros exempleados cuyas innovaciones podrían haber sido robadas o mal atribuidas, revelando un patrón de mala conducta corporativa que se extendió por décadas. La caída de Richard Peterson fue rápida y completa. La junta directiva forzó su renuncia en una semana, alegando la pérdida de confianza de los inversores y una posible responsabilidad penal. Sus bienes personales fueron congelados a la espera del resultado de múltiples demandas presentadas por los herederos de Eduardo Santos y otros inventores perjudicados. La reputación de Peterson en la industria automotriz quedó destruida y se convirtió en un símbolo de la avaricia y la corrupción corporativa. El hombre que se había burlado de una niña de 14 años por su apariencia modesta y su origen obrero ahora enfrentaba la bancarrota, el procesamiento penal y el ostracismo social. Maya Rodríguez se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, celebrada como un símbolo de inteligencia que triunfaba sobre el privilegio y la justicia prevalecía sobre el poder corporativo. Recibió ofertas de becas de las mejores universidades, oportunidades de prácticas en importantes empresas tecnológicas e invitaciones a conferencias de organizaciones que promueven la educación y la innovación. Sin embargo, Maya se mantuvo firme en sus valores y comprometida con su familia. Utilizó su nueva plataforma para abogar por el reconocimiento del talento ignorado en las comunidades de clase trabajadora. Fundó una fundación para apoyar a jóvenes interesados en ingeniería y tecnología, asegurándose de que las circunstancias financieras no impidieran que las personas talentosas persiguieran sus sueños. La Peterson Automotive Company finalmente fue vendida a la competencia, no sin antes pagar indemnizaciones sustanciales a las familias de los inventores cuyo trabajo había sido robado a lo largo de los años. Eduardo Santos fue reconocido póstumamente como uno de los ingenieros automotrices más importantes de su generación, y varias universidades establecieron centros de investigación en su nombre. El padre de Maya, Carlos, fue ascendido a jefe de operaciones técnicas de la nueva empresa, recibiendo finalmente el reconocimiento que su experiencia merecía después de años de ser ignorada por la gerencia anterior. La historia de Maya inspiró cambios legislativos diseñados para proteger a los inventores y consultores independientes del robo de propiedad intelectual corporativa. Las nuevas leyes exigían a las empresas mantener registros detallados de todas las contribuciones a la investigación y proporcionar documentación clara sobre la propiedad intelectual. Se establecieron programas educativos para ayudar a los estudiantes de clase trabajadora a acceder a formación técnica avanzada y a las grandes corporaciones a reclutar activamente talento de diversos orígenes, en lugar de limitar su contratación a universidades prestigiosas. La transformación que comenzó con una niña de 14 años reparando un motor imposible cambió por completo el enfoque de toda una industria hacia la innovación y el reconocimiento. Maya demostró que el genio puede surgir de los lugares más inesperados y que la justicia a veces llega a través del coraje de quienes se niegan a dejarse intimidar por la riqueza y el poder. El legado de su abuelo finalmente fue honrado. El sufrimiento de su familia fue reconocido y comenzó un cambio sistemático que beneficiaría a innumerables inventores e innovadores futuros. La niña que había sido descartada como la hija de un mecánico más se convirtió en un catalizador de una reforma que se extendió mucho más allá de la industria automotriz, inspirando a personas de todo el mundo a cuestionar las suposiciones sobre el talento, el mérito y las oportunidades.